Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarme esta noche y gracias por siempre estar pendientes de nosotros y acompañarnos en cada programa. Ahora bien, cuando se habla del fenómeno ovni, hay que entender que no todos los casos son iguales. Hay una enorme variación entre uno y otro. Dentro de los protocolos de estudio de esta temática, existe uno de ellos que es particularmente interesante. Es el protocolo de la CIA norteamericana. Este protocolo, que es un tema un tanto oculto y poco conocido, lo que hace es estipular ciertos parámetros para considerar un caso como mayor o como ordinario o como simple bosquejo de caso o nota de prensa. Esta clasificación lo que hace es analizar el testigo, la hora del avistamiento, el lugar del avistamiento, el número de testigos, la posición de los testigos, la preparación de los mismos. Así que, esencialmente lo que hace es que toma una historia y la coteja contra otros factores que pudieran agregar o restar importancia. Un caso de un hombre que sale de una cantina a las 3 de la mañana y vio luces en el cielo es un expediente que va a ir al basurero inmediatamente. Un caso de una persona que va en sus 5 sentidos y de pronto observa luces a gran distancia en el cielo sigue siendo un caso menor. Sin embargo, un caso en el que una persona consciente que sale de su trabajo ve luces en el cielo al mismo tiempo que un piloto observa esas luces en el cielo y que desde torre de control tienen un eco de radar, es un caso importante. Y es necesario estudiarlo para valorar posibles riesgos para la aeronáutica, posibles riesgos de seguridad, son varios los factores. Pero un caso en donde se involucran militares, radar, avistamiento múltiple con testigos en diferentes posiciones, con posible justificación de la visita o posible motivo de por qué estaba ahí eso, y para colmo de males, que significa un alto riesgo de seguridad. Hay muy pocos casos, y se consideran los casos especialmente intrigantes, aquellos que deben de ser estudiados al máximo como para poder sacar conclusiones. Estos pocos casos, de manera clandestina y secreta por supuesto, pero que se llegan a escapar por ahí de pronto, han sido revisados no tanto para tener una respuesta de dónde viene esa nave extraterrestre, sino para valorar qué tanto riesgo hubo, qué pudo haber ocurrido, cuál era su interés, de qué manera nos puso en riesgo. O sea, son preguntas mucho más terrenales que las hipotéticas preguntas de ¿será que vengan de Alpha Centauri? ¿O será que vengan de Zeta Reticuli? En realidad, lo que le interesa a la CIA y lo que le interesa a los gobiernos más poderosos del mundo cuando se habla del fenómeno ovni es ¿qué tanto me pone en riesgo? ¿Qué tanto puedo combatirlo? ¿Qué tanto puedo aprenderle para aplicarlo en contra de alguien más? ¿Se queda conmigo? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. A unos 130 kilómetros de Londres, en Inglaterra, cerca de la costa del Canal de la Mancha, del estrecho oceánico que divide Inglaterra de Francia, se encuentran 2 bases militares gemelas, la base Bentwaters y la base Woodbridge. Fueron bases militares utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial ampliamente. Eran instalaciones muy movidas, con mucha actividad, tanto de intercepción, caza e intercepción, como de bombardeo. Estas instalaciones fueron parte de la columna vertebral de la defensa de Inglaterra durante la batalla del Atlántico y de la batalla de Inglaterra. Terminada la Segunda Guerra Mundial y algunos años después, las 2 bases fueron prestadas o alquiladas, como quiera usted llamarlo, a los Estados Unidos. Bentwaters fue entregado a Estados Unidos en 1951 y Woodbridge fue entregado en 1952. Es importante mencionar que ambas bases se convirtieron en estaciones de despegue y aterrizaje de aviones interceptores. La flota de aviones de combate importante estaba allí. El Batallón 81 de intercepción y varias otras agrupaciones de aviones de combate estaban allí. El objetivo central era
que si había una amenaza, por ejemplo, de aviones militares que vinieran del este, específicamente de la Unión Soviética, se pudieran alcanzar rápidamente, desde un punto de avanzada que permitiera el ataque. Pero además también, si había algún movimiento de barcos, por ejemplo, que vinieran bajando a través del Atlántico y de la zona de Noruega y toda esta región, en donde tiene acceso la Unión Soviética, había la posibilidad de interceptarlos. Y para ello estaban estas dos bases militares ampliamente pertrechadas. Había una población de soldados tremenda. Y si bien casi todos permanecían dentro, puesto que había todo ahí dentro, había desde restaurantes, dormitorios, centros de diversiones, ejercicio, etc. Muchos de estos militares también vivían en las afueras, en Ipswich y en otras comunidades cercanas. Era una población muy grande. Además de eso, al paso del tiempo, Bentwaters y Woodbridge también participaron en una serie de pruebas. Por ejemplo, ¿se acuerda usted, o quizá nunca lo ha oído, hablar del experimento Cobra Mist? Cobra Mist fue una prueba de radar más allá del horizonte. Era una prueba ambiciosa y una prueba complicada en donde, por medio de poderosos sistemas de radar de gran intensidad, se enviaban señales para detectar más allá del horizonte. Cuando se hicieron las pruebas, tuvo que avisarse a la población que no se acercara, se suspendió la navegación cerca del cauce, donde estaba instalado esto en una montañita, y hubo problemas de energía eléctrica en varias zonas, sobrecargas en las redes eléctricas, fallos, caídas de las líneas, provocó muchos problemas. Es curioso. Pero no era la única prueba. En estas instalaciones se probaron aviones de combate, se probaron sistemas de detección, sistemas de ocultamiento, lo que se llama jammers de radar, para bloquear las señales de radar enemigas. Y en los años 70, la base Woodbridge se vio involucrada en un escándalo, puesto que se filtraron rumores de que había instalaciones atómicas. Bueno, no tanto instalaciones, sino armas nucleares. Dentro del programa nuclear de los Estados Unidos, había un mecanismo de armas nucleares que no era a través de misiles, sino a través de aviones. Aviones que llevarían bombas nucleares. Si los sistemas de misiles tradicionales fallaban por alguna razón, las bombas podían ser enviadas mediante aviones de combate o aviones bombarderos hacia los lugares que se requirieran. Así de sencillo, una misión al fin del mundo, una misión suicida si usted lo quiere ver, porque no habría regreso, no habría a dónde regresar. Era algo impresionante todo esto, y el escándalo fue mayor al grado de que hubo comunicaciones entre las diferentes agencias inglesas para determinar si era real y en tal caso presentar una queja, ya que el préstamo de estas bases no incluía manejo de armas nucleares. Sin embargo, las había, y había muchas otras pruebas misteriosas ahí dentro. Hay que ser realistas. Estados Unidos hacía cosas raras ahí todo el tiempo. Pero más allá de eso, Bentwaters y Woodbridge se volverían famosas por un incidente ovni. ¿Sí? Un tremendo caso conocido como el incidente del bosque Rendlesham. Y es que el bosque Rendlesham se encuentra entre ambas bases. Saliendo por la puerta este de Woodbridge, se llega al bosque y por la puerta oeste de la base Bentwaters se llegaría al mismo lugar. Era un denso bosque lleno de historias locas, lleno de historias de duendes, de hadas, de brujas. Era un lugar mágico y se encuentra entre ambas bases militares. Y ahí es donde quiero llevarlo. Es 1980. El 26 de diciembre de 1980, por la madrugada. Es decir, ha pasado el día de Navidad, cae la noche, y al cambio de día es 26 de diciembre. Como de costumbre, hay patrullas militares que custodian toda la cerca. Son miembros de la Fuerza Aérea, pero no son pilotos. Es personal de la Fuerza Aérea. Son conocidos como airmans. Es el equivalente como a un soldado raso, pero perteneciente a la Fuerza Aérea. Patrullando la zona precisamente de la puerta este, se encuentra el soldado Burroughs,
acompañado de su jefe inmediato que es Bud Stephens, el sargento de guardia. Mientras patrullan aquella zona, de pronto observan unas luces a la distancia. Son unas luces extrañas. No están muy alto, de hecho están más bien bajas, y son unas luces que cambian de color. Hay rojo, azul, blanco. Es algo anómalo. Han patrullado esa zona durante algún tiempo. De hecho, Burroughs, quien ingresa a principios del 79 a la Fuerza Aérea, llevaba ya 1.5 años destacado en Woodbridge. Le había tocado patrullar esta zona en varias ocasiones en ese mismo turno de la noche madrugada. Así que al señalar aquello, su jefe, Stephens, también coincide en lo mismo, hay algo raro ahí. Debe de haber alguna situación. Lo primero que piensan es, quizá, una avioneta, un pequeño avión civil, sufra algún percance y esté por ahí en problemas. Así que sin pensarlo 2 veces dirigen el vehículo hacia la puerta. Y esperan un momento para ver si aquello sigue, y sí, efectivamente, las luces siguen ahí. Deciden ir a echar un vistazo. Burroughs abre la puerta, tiene un candado de combinación, salen con su vehículo, se dirigen a aquella zona. Hay que ir por una vereda, después dar una vueltecita, meterse por una pequeña brecha entre los árboles, y es cuando observan las luces. Ambos coinciden. Al observar las luces más cercanamente, que debe de ser una situación de mucho riesgo para una avioneta, quizá un accidente, dan la vuelta inmediatamente y se dirigen hacia la puerta, por una sencilla razón. Los militares respetan el orden jerárquico. Es un detalle, pero es importante mencionarlo. El orden jerárquico significa: no me muevo sin preguntarte. Y cuando me contestes, hago lo que tú me dijiste. Así que van allá, y en la puerta hay un teléfono de hilo de alambre, pues un teléfono de cable. Esto lo usan siempre que hay una situación de riesgo, porque las comunicaciones vía radio son muy fáciles de interceptar. Los radios que llevan en el vehículo podrían ser captados por civiles o por enemigos. El militar que está en una base, obviamente siempre está pensando en el riesgo para su base. Es una base militar de alta seguridad. Así es que regresan allá y marcan para preguntar al jefe de guardia qué hacer. Cuando el jefe de guardia toma la llamada, Burroughs le explica lo que acaba de ver y pide instrucciones. Las instrucciones son que lo comunique con Stephens, que es el jefe, el sargento de guardia. Stephens confirma lo dicho por Burroughs de que hay algo allá. Aquel hombre les pide que se esperen un momento. Es un tal Chandlers. Chandlers se comunica inmediatamente con 2 o 3 personas a las que les pide información y finalmente decide llamar al encargado de la guardia perimetral, un hombre de apellido Peniston, a quien se le pide que se dirija inmediatamente a la puerta y acompañe a Burroughs y Stephens. No le dicen el por qué, simplemente le dicen que hay una posible situación de seguridad. Todo es muy hermético, todo es muy silencioso, y todo es muy silencioso por una sencilla razón. Porque cuando aquel jefe de guardia se pone en contacto con otras instalaciones para revisar si hay algo allí, por ejemplo, si hay algún avión militar caído o algo, lo que recibe son informes raros. En primer lugar, no hay ningún avión de la base, ni de la base Bentwaters, que haya despegado esa noche. No hay nadie en el aire. En cuanto a la torre de control y el servicio de control de vuelo inglés, el servicio civil, reportan que tampoco tienen ningún avión en curso, ningún avión civil, no hay nada. Pero la gente de un sistema de radar militar cercano les confirma que hubo un boogie, es decir, un eco de radar no identificado, más o menos en ese mismo momento y más o menos en esa zona. De hecho, la señal apareció cerca de la costa y desapareció justo sobre Woodbridge. Así que es importante que envíen gente a revisar. Inmediatamente Peniston, junto con su chofer, que es Gavan Sang, son enviados para allá. Es incómodo, es molesto. Es tarde. Pero tienen que hacerlo. Además hace un frío insufrible. Se trasladan en su cochecito aquel en un jeep abierto, en medio de una noche helada. El suelo está helado, casi congelado.
Cuando llega a la puerta se encuentra con Burroughs, se encuentra con Stephens y les pide que se movilicen para allá, pero Stephens simplemente dice que es preferible que él se quede ahí, por cualquier cosa que pase. Lo importante es que si hay algún problema, pueda comunicarse. En realidad más bien parece como que no quiere ir, pero bueno. Deciden que Stephens se quede ahí, probablemente incluyendo las armas se hayan dejado ahí. No es común que los militares norteamericanos vayan armados a una inspección al exterior. No tienen la salvaguarda para ir armados en la calle en un país independiente. Así es que es probable que lo hayan dejado ahí con uno de los coches y las armas congelándose en la puerta este. Avanzan en el otro vehículo. Se meten al bosque, siguen el caminito aquel, llegan a un punto del camino en donde ya no se pueden mover. Y entonces Penniston, que es el encargado, ordena a Gavansang que se quede ahí, por si necesitan ayuda o algo, que puedan enviar señal de radio. Cuando llegan a este punto, se han dado cuenta que los radios tienen una extraña interferencia. No pueden comunicarse bien, así es que Gavansang deberá de quedarse en el auto. Y ante la indicación o ante cualquier señal de riesgo, reportarlo a Stephens, que está cerca del teléfono fijo allá en la puerta. Sí, es todo muy complicado, todo muy jerárquico, todo muy organizadito y todo depende de muchos protocolos. De hecho, para que fuera enviado Penniston, el jefe de la guardia tuvo que hablar por teléfono con 4 o 5 dependencias diferentes hasta que alguien le dio la señal de que fueran. Pero finalmente han ido. Gavansang se queda en el jeep, con un radio en la mano. Los otros dos, Burroughs y Penniston, avanzan en medio de la espesura y de la oscuridad, siguiendo esos extraños destellos. Es una luz que se filtra entre los árboles, azul, verde, roja, amarilla, por momentos cambia de tono, hasta que llegan a un cierto claro en el bosque. Y es ahí donde las cosas se ponen locas. Porque al llegar a este claro en el bosque, observan una especie de esfera de luz a muy baja altura. Si no es que posada en el suelo, aunque pareciera estar flotando o apoyada sobre algo. Es una especie de esfera de luz muy rara. Ambos se empiezan a acercar discretamente para ver de qué se trata, todavía con la loca idea de que puede tratarse de un avión siniestrado, pero apenas acercarse unos pasos más, de pronto ¡pum! Aquello estalla en una especie de luz impresionante, es un estallido de luz brutal. Ambos militares, con su entrenamiento, se tiran al piso. En cuestión de un parpadeo están en el piso, agazapados protegiéndose. Durante todo este tiempo, desde que han visto la esfera de luz, todo se ha sentido tan raro. Ambos declararían haber sentido primero que todo el vello, el cabello, todo se eriza como si hubiese una gran estática, como si hubiese un enorme imán o una bobina de tela gigantesca. Era algo muy raro, lo notaron. El radio se murió completamente, no había forma de usarlo. Pero una vez que se da este estallido de luz, de pronto todo se vuelve aún más extraño. Porque se siente como si estuvieras en el agua, caminando bajo el agua, moviéndote, todo se vuelve muy lento. Penniston se levanta un poco del lugar donde estaba agazapado y puede ver que Burroughs sigue agazapado, pero que hay una extraña luz como iluminándolo, como si fuera un haz de luz iluminándolo, y cuando voltea a ver de dónde viene esa luz, se percata que ya no es una esfera de luz, sino que ahora es un aparato, un artefacto plenamente identificable. Una nave, de forma triangular, más o menos del tamaño de un tanque, unos 3 metros de ancho, 3 metros de altura, de forma triangular, que está ahí, detenido. Todo se siente tan raro, tan lento. Intenta avanzar y siente cómo sus pasos se hacen largos. Es tan raro todo, pero sigue viendo ahí a Burroughs, que parece estar congelado porque de hecho Penniston le habla. Pero Burroughs no reacciona. Así que Penniston avanza hasta que el objeto que puede ver de cerca. De hecho, en su testimonio y en su informe, Penniston declararía haber tocado el objeto. Y al haberlo tocado sentir una especie de energía eléctrica fuerte, pero al mismo tiempo un tacto duro pero muy suave. La superficie metálica era muy suave, prístina completamente, pero
había una serie de diagramas. Unos diagramas en diferentes partes de aquel aparato que en principio parecían ser unos jeroglíficos egipcios. Era algo muy raro. Cuando toca uno de estos diagramas, inmediatamente siente la diferencia. Esto es algo rugoso. Es como si fuera un papel de lija. De esos que se usan para tallar. Es muy áspero, pero apenas hacer eso se produce una segunda explosión de luz. Como si aquello estuviera reaccionando a la presencia de Penniston, quien retrocede unos pasos y regresa hasta el lugar en donde está Burroughs, que sigue como congelado, mientras aquella luz sigue observándose desde aquel aparato hacia Burroughs. En ese instante, Penniston, que ya se encuentra allí, observa cómo la nave vuelve a hacerse una esfera de luz, se levanta y empieza a avanzar muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio, hasta que de pronto se dispara al infinito a una velocidad increíble. En ese momento Burroughs también reacciona y se queda sorprendido. Según el testimonio de Burroughs, todo aquello transcurrió en unos segundos. Desde que la explosión de luz ocurrió hasta que reacciona y ve cómo se va la nave fueron segundos, pero para Penniston habían sido minutos. Y para la gente de la base ya había una alerta general, puesto que los hombres habían estado fuera 45 minutos sin ninguna comunicación. Nadie sabía nada, y había un enorme temor de que algo hubiera ocurrido, hasta el punto en el que ya habían enviado otras brigadas de apoyo y búsqueda. Sí, en un cierto momento, habían enviado varios vehículos militares preparados para lo que se ofreciera. En eso regresan estos tipos. Stephens, que no vio nada, ni oyó nada, ni supo nada, está en el jeep probablemente abrigado y dormido. Gavansang, que estaba en el otro jeep, solo vio luces en el cielo, luces extrañas, reflejos y fulgores como una explosión de luz, pero no vio nada más. Al volver a la base, Penniston y Burroughs presentan sus informes. Primero en la bitácora de seguridad, luego en la bitácora de regreso, luego presentan un informe no sé cuál, no sé cuánto, y esperan. El asunto era muy delicado. No pierda de vista que ya había habido un reporte de radar. Ya habían visto luces extrañas. Habían estado en el bosque y sí, efectivamente en el bosque había neblina, había mucho frío. Es diciembre, finales de diciembre, prácticamente fin de año, así es que la humedad ambiental es abundante y muy fría. Además están cerca del mar. Una vez que se logra todo esto, a la mañana siguiente, a eso de las 5 de la mañana, el coronel Charles Hart, teniente coronel Charles Hart, llega a la base. Es el encargado de Woodbridge. Por encima de él únicamente está el jefe de las dos bases, que es un coronel que está en la base Bentwaters. Pero este hombre es el que está a cargo de esta base, no es el jefe de todos, es el que está a cargo de la base. De él depende la comida, el orden, la limpieza, la seguridad, la protección civil y los siniestros, así como los riesgos. Él no se encarga, por ejemplo, de los aviones de combate, de las misiones, nada de eso. Él es el encargado de la base, de que todo esté bien. Cuando llega y pide los informes, le informan que por la noche hubo luces en el cielo extrañas y a nivel casi de broma comentan algo. Él pide ver la bitácora de aquel incidente y le sorprende lo que está viendo. Se antoja extraño, ¿no cree? Después de esto pide ver el informe, varias cosas. A lo largo del día, tanto Penniston como Burroughs, Stephens, todos los que estuvieron allí son interrogados para tomar nota precisa de todo esto. A Hart le sorprende mucho de lo que dice el reporte. Por ejemplo, hay un detalle que no le he mencionado, y es que cuando aquella cosa desaparece, Penniston y Burroughs se acercaron al lugar donde estaba esto y pudieron observar que había 3 marcas en el suelo. 3 hundimientos en el suelo como de cuña, como si aquello hubiera tenido una especie de trípode y se hubiese posado sobre un suelo casi congelado y marcado. Era raro, lo habían visto con las luces de sus lámparas, habían visto también algún árbol por ahí lastimado, era muy raro todo. Eso estaba en el informe. Halt se preocupa porque a él le corresponde la seguridad. Así es que empieza a hacer varias preguntas y demás, va, atiende unos asuntos, y luego cuando regresa a pedir nuevamente el informe y las bitácoras, ninguna de las dos cosas está. Todo desaparece. ¿Cómo puede desaparecer un informe que siempre está en la mesa del hombre de seguridad?
Alguien vino y se lo llevó, así de fácil. En una instalación de alta seguridad. Les habían robado los reportes y las bitácoras. Eso era inusual, algo no estaba nada bien. Además de eso, se había instruido una investigación interna para ver qué era esto. Peniston, el hombre que había estado ahí, quien por cierto era el jefe de seguridad esa noche, decide volver al lugar, pero antes de eso, intuye que esto lo van a encubrir. Era un hombre bastante preparado en estos temas, y cuando se entera que las bitácoras y lo que habían informado desaparece, lo que hace es pedir prestado un saco de yeso, una cámara fotográfica, y se traslada al lugar, en donde toma muestras de yeso, de escayola. Rellena los agujeros y saca las muestras, las envuelve y las guarda en su maleta. Cuando va saliendo de allí, justamente en el momento que va saliendo, vienen llegando los encargados de la investigación, quienes preguntan ¿qué haces aquí? Y él responde: solo quería ver de día lo que había ocurrido, estoy muy preocupado. Ah, bueno. Ve y brinda tu reporte que te esperan en no sé qué. Él guardó esas muestras sin decirle a nadie, y también fotografías. El asunto continuó. A lo largo de ese día fue una pesadilla de preguntas, de cuestionamientos, de todo tipo de cosas. Además, los movimientos al interior de la base eran extraños. Charles Halt se dio cuenta de eso. Personas que entraban y salían por la puerta movimientos inusuales. Algo pasaba, algo había preocupado a los mandos militares, y no solamente a nivel de la base, sino más allá. Pero esa noche había motivo de fiesta. Le voy a platicar un poco. Esa noche en Woodbridge, en el bar Goodies, había la premiación a los grupos de apoyo, de asalto, una cosa muy militar. Es un bar, así es que están ahí todos reunidos y festejando, dando vítores a quien haya ganado el premio. El jefe del teniente coronel Charles Halt, es decir, el hombre de Bentwaters. Y están platicando cuando de pronto, cerca de las 11 de la noche, aparece uno de los miembros de la guardia que estaba ahí esa noche patrullando y se acerca al coronel Halt para decirle: coronel, ha vuelto. Halt se le queda viendo y dice: ¿quién ha vuelto? Las luces han vuelto. Inmediatamente Halt, que es un militar, va y le pregunta a su jefe qué opina, qué hacer, qué pueden hacer en ese momento, y el jefe le dice: pues ve a investigar. Por supuesto, el jefe no iba a investigar, y menos cuando estaba en el bar a medianoche feliz de la vida platicando. Así es que en medio de un frío espectacular, Charles Halt monta en un vehículo y se prepara. Pero es un militar. Es un hombre que toma todo tipo de precauciones. Lo primero es que ordena que al claro del bosque, ahí donde se supone que estaban las huellas, fueran llevadas baterías de luces. Esto es un equipo que ellos conocen como Lights All. Son reflectores con un motorcito de gasolina que iluminan, para poder ver bien. Aquello es enviado allá. Después pide que se arme un equipo de investigación. Van a ir 4 o 5 caballeros, armados con lámparas, con ropa de invierno, una cámara fotográfica. Solicita a una persona en particular para que vaya, con su cámara fotográfica y con un contador Geiger. Por si acaso, una de las preocupaciones principales de los militares norteamericanos es el tema de la radiación. Básicamente porque saben que en Woodbridge hay equipos nucleares. Así que pide a uno de los miembros de Protección Civil y de Control de Desastres que esté presente y lleve su contador Geiger. Además de eso, llevan una mira de visión nocturna, una Starscope, por si hay que ver algo. Llevan radios y él lleva su propia grabadora portátil, una grabadora de voz, una pequeña grabadora de voz, para registrar cualquier cosa que viera. Después de eso, montan en su vehículo y vamos para allá. Realmente no le gustaba estar en el bar esa noche. Prefería la acción, era un hombre de acción, así es que en el vehículo, en el frío, en la oscuridad, en medio del bosquecito moviéndose en aquello, lo que no sabe es que cuando llega allá, las luces están apagadas. Y están apagadas básicamente porque nadie sabe por qué se apagaron. La primera impresión es que no les pusieron gasolina. Cada luz de estas son unos trípodes con unas luces,
Deben de tener un motor con gasolina. Si no le pones gasolina, no prende y no prende la luz. Pero Halt había dado la instrucción de que se reabastecieran y fueran colocadas allá. Así que inmediatamente radia con el tipo a cargo, quien le dice que sí les puso gasolina, pero aquello no funciona, aquello no prende, pide que traigan más. El caso es que se hace una rebambaramba que no vea, porque en cuestión de un minuto se ha corrido el rumor de las luces, y hasta gente que no tenía vela en el entierro, gente que ni siquiera estaba de turno, va para allá a echar un vistazo. El propio Burroughs, que estaba fuera de servicio, regresa a la base cuando se entera de que hay jaleo, y va hacia la zona. Y es que sí había jaleo. Y esa noche fue todavía más extraño. Porque en un cierto momento, las luces estaban allí. Y no solo estaban allí, sino que se pudieron observar movimientos extraños. Pero eso no es todo. Antes de que las luces se hicieran tan evidentes, Charles Halt ordenó investigar un poco el lugar. Lo primero fue, con el contador Geiger, medir la radiación general. Nada extraordinario, todo en orden. Después, revisar las marcas aquellas en el piso, y resulta que en las marcas aquellas, dentro de cada marca, la medición del contador Geiger se multiplicaba por 10. Y en la parte central, es decir, al centro de aquel triángulo, la radiación se multiplicaba por 20. Había una evidencia Geiger muy notoria de radiación. Y luego en algún árbol por ahí, donde había unos trozos rotos, también había una radiación notoria. Todo esto lo iba registrando con su grabadora de voz, hasta que de pronto todo se queda raro, porque empiezan a oír ruido de animales. En un primer momento parecía una mujer gritando. Era un sonido agudo, extraño. Pero acto seguido fue una locura. Ellos piensan que son los animales de granja en la zona, que están alborotadísimos. Perros y animales en un escándalo total. Además, la zona tiene numerosos venados que hacen un ruido parecido a un ladrido y que están sumamente excitados, y se oye mucho ruido por ahí, hasta que de pronto ¡pum! Todo es silencio. La única lámpara que estaba encendida hace pop, 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 pop y se apaga. Cuando intenta hablar por radio para que venga el técnico de las lámparas a ver qué rayos está ocurriendo, el radio solamente tiene estática, no se puede comunicar con ninguna parte. Y es cuando aparece aquella extraña luz. En un principio era como azul, como verde, como rojiza. Después cambiaba, se movía entre los árboles y se fue acercando hasta que de pronto comienza a desprender una especie de chispas, para luego separarse en varias luces. Al menos 5 luces diferentes, cada una con diferente intensidad y color, que empiezan a moverse, y es cuando se da cuenta que aquello emite un haz de luz, una especie de rayo láser que choca con el suelo, muy focalizado, y empiezan a moverse de aquí para allá. Hay un momento de gran excitación que se escucha en la voz, porque no saben qué es esto, pero está siguiéndolos y se da cuenta que están en riesgo. Están en riesgo porque aquello parece estar localizándolos. Pero al mismo tiempo, cuando observan a través de la mira telescópica que llevan, la Starscope, pueden observar que este primer objeto, era como una especie de ojo, una forma redonda con un punto negro al centro, y luego cuando se divide las otras parecen ser similares. Durante los minutos siguientes, estos objetos van moviéndose hasta el punto en el que ellos van siguiéndolas, y de pronto se dan cuenta que uno de las luces no es otra cosa que un faro. El faro de Orford está ahí cerca, pero las demás se mueven y se van en otra dirección. Esto es una cacería de brujas durante la noche, un fenómeno que duraría alrededor de 4 horas. 4 horas estuvieron viendo estas luces y persiguiéndose por todo el bosque. Pero lo peor es que no solo fue en el bosque. En un cierto momento las luces se fueron hacia la base, hacia Woodbridge, y pudieron observar cómo estos extraños haces de luz comenzaban a rastrear toda la base, yendo y viniendo, sin saber Halt que esto también sería visto por el jefe. El hombre que estaba en el bar tuvo que salir a ver por qué tanto alboroto, porque había gente que iba y venía, había jeeps tratando de llevar combustible a las lámparas, había militares preparándose, inclusive se rumora que al menos 4 aviones interceptores se preparaban para despegar.
puesto que aquello estaba ahí a la vista. En medio de todo este jaleo, el jefe de todos ellos sale y se encuentra con uno de estos objetos, una de estas luces. No se ve el objeto, solo es una bola de luz, emitiendo unas de luz al suelo y avanzando, avanzando, avanzando. Aquello se disipa alrededor de las 4 de la mañana. Simplemente los objetos comienzan a desaparecer a grandes velocidades y haciendo rompimientos increíbles, cambios de dirección. Charles Halt estaría anonadado. No sabía qué es lo que había visto, no sabía qué era aquello, no entendía de dónde venía todo esto, era una locura. Por donde se le viera era una locura y por supuesto lo que vendría después fueron interrogatorios, le confiscaron la grabadora, mutilaron la grabación, aunque él tenía la grabación, se la mutilaron. De 4 horas de evento, solamente se conservan 18 minutos. Muchas de las fotografías no sirvieron, la gran mayoría se perdieron, lo cual es muy común. Y es muy común porque los rollos fotográficos eran enviados a revelar en la base, dentro de la base. Y la respuesta típica es: salieron veladas. Y nunca más se sabía nada ni de negativos ni de nada. Las bitácoras se perdieron y, en general, hubo un enorme silencio al respecto. Las autoridades inglesas comenzaron su propia investigación, puesto que como parte del protocolo se dio aviso a la policía. La policía británica perteneciente a Suffolk fue para allá y pudieron también ver las luces, preguntándose qué rayos era eso, pero el informe quedó ahí. Oficialmente, solo había luces que no se supo el origen. Internamente, sin embargo, la investigación fue mucho más allá, y durante los meses siguientes, en un periodo muy breve, prácticamente todos los miembros de aquel equipo fueron destinados a otras bases, excepto Charles Halt. Halt permaneció ahí durante 4 años, casi hasta el cierre de la base. Bueno, el cierre fue en los 90. Él estuvo 4 años más allá. Durante todo este tiempo no volvió a mencionar una sola cosa. Por alguna razón prefirieron que él se quedara, pero todos los demás o fueron dados de baja o fueron enviados a instalaciones de ultramar. El expediente como tal permaneció un tanto oculto, hasta que el Ministerio de Defensa británico comenzó sus propias investigaciones a través de Nick Pope, quien pidió las copias y a través de una serie de mecanismos propios se preguntó a la corona británica la información que tenía y en una investigación macro se lograron saber detalles de aquella noche de locura. Pero como tal, este caso todavía tendría increíbles repercusiones. Lo primero de ello es que eran militares. Había ecos de radar, testigos por todas partes. Y no solo eso, sino que se pudo saber que en la zona de Orford se habían dado instrucciones a los barcos de permanecer bajo cubierta. Antes de que las luces llegaran, se habían dado instrucciones. ¿No se pudo saber qué hacían ahí? No, claro que no. ¿No se pudo saber qué tanto eran un riesgo? No, no se pudo saber. El resto de la investigación es oculta, hasta que finalmente Charles Halt se daría de baja, sería dado de baja con honores. Es decir, que se retira de la Fuerza Aérea. Entonces se comenzaría a saber su versión de los hechos. Comenzaría a platicar su propia historia junto con Burroughs, con Penniston. El propio Nick Pope llegaría a dar su versión de los hechos de la investigación que realizó, y este caso se convertiría en uno de los casos más emblemáticos y más fuertes de la historia. Y fuertes porque quienes eran los testigos eran personas cabales, lógicas, preparadas, y eran muchos. Y no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones. Claro está que siempre hay una versión oficial. Y la versión oficial es que hubo una serie de luces extrañas cuyo origen no se tenía definido. Eso es todo. Y con eso se quitaron el problema de encima. Ahora, las otras explicaciones eran bastante peregrinas. ¿Estaban borrachos? ¿Habían fumado o se habían drogado? ¿Habían comido hongos alucinógenos? Vamos. Militares en guardia no hacen eso. Usted sabe cómo es la disciplina militar y cualquier militar que hubiera hecho semejante atrocidad podría haberse ido preparando para una corte marcial. Sobre todo que un jefe del tamaño de Charles Halt, quien poco después sería elevado de grado a coronel, no tendría por qué meterse en problemas de esa naturaleza. Se dijo que todo esto era una confusión, simplemente una confusión,
El faro al que hago referencia, el faro de Orford, hace una rotación que incluso llega a tierra y entre los árboles podría haber parecido una luz misteriosa. Había neblino también, había bruma, había una especie de vaporcillo de agua flotando que podría haber dado esa ilusión de que había cosas, pero no pierda de vista que había 3 hundimientos extraños en medio del bosque. Se dijo que eran agujeros provocados por animales. Pero no tenía sentido. Después de eso se inventaron otras explicaciones, desde bromas, fuegos pirotécnicos, cualquier cosa. La realidad es que esa noche tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo. Tuvieron un asunto muy delicado en las manos, y muy delicado porque no era el primero. Durante los últimos años, había habido varios incidentes que involucraban bases militares con armamento nuclear y ovnis. El primero de ellos sería el de la base Malmstrom, en 1967 en Montana, en donde 10 silos de misiles nucleares comenzaron a fallar, apagándose primero y después encendiéndose y poniéndose en protocolo de disparo, sin que nadie tocara nada, mientras arriba de ellos una serie de luces extrañas se movían. Afuera de la superficie, volando por encima de los hilos nucleares, había estas luces extrañas que provocaron un riesgo de que se dispararan los misiles de forma no intencionada, o por lo menos no intencionada humana. El incidente es conocido como el incidente Malmstrom, y tenemos por ahí en el canal un video donde explicamos todo lo que se vivió esa noche, pero a partir de ahí, y durante varios años, avistamientos de ovnis sobre instalaciones militares fueron frecuentes, sobre todo en aquellas en las que había algún tipo de actividad relacionada con armas nucleares. Pero en este sitio, además, había habido experimentos raros. El primero era el del sistema Cobra Mist, un sistema de radar tan poderoso que cuando se probó se pidió que se cerrara el canal a la navegación, el canal de mar que está entre Inglaterra y Francia, por lo menos un rato para no afectar a los barcos, que no se magnetizaran. De ese tamaño era la prueba. Hay quienes consideran que en realidad era una prueba del rayo de la muerte. Ya sé que suena absurdo. Vea el programa que tenemos de Nikola Tesla y sabrá de lo que le hablo. El detalle más curioso es que también en estas instalaciones se había estado probando un sistema de control del clima. No piense que es una locura. Durante la guerra de Vietnam se estuvo haciendo un experimento para provocar lluvia, específicamente sobre el llamado Camino Ho Chi Minh, que era por donde entraban las armas para el Vietcong. El objetivo de este experimento era provocar tal cantidad de lluvia que fuera intransitable, que no pudieran mover sus armamentos. Era más fácil provocar esto que estar bombardeando todos los días. Los experimentos en ese sentido fueron desde bombardear las nubes con yoduro de plata y con un montón de sustancias, hasta utilizar el viejo cañón rompenubes de Wilhelm Reich. Ese era un invento todavía más raro. Wilhelm Reich había sido un psiquiatra, psicólogo y heredero de la tradición de Sigmund Freud, pero que a la vez rompió con esa tradición, se convirtió en un excéntrico que opinaba que los seres humanos generábamos una energía llamada orgónica. Una cosa muy loca, habrá tiempo de platicarlo en otro programa, pero el caso es que Wilhelm Reich diseñó un cañón conocido como Cloudbuster, diseñado para hacer llover, para reventar las nubes. El problema aquí es muy curioso, pero en la historia de Wilhelm Reich, cuando se hicieron las pruebas con el famoso cañón rompenubes, o cañón orgónico como le llamaba él, todo el tiempo estuvo rodeado de ovnis. Era una cosa ridícula, ya sé que suena todavía más fantasioso, pero muchos testigos aseguraban que cuando Wilhelm Reich hizo pruebas con su cañón orgónico, aparecieron ovnis en el cielo y que, de hecho, si dirigía el cañón orgónico contra los ovnis, estos comenzaban a hacer cosas raras y mejor se iban. Durante los días previos a la Navidad de 1980, se habían estado haciendo pruebas con un dispositivo para provocar lluvia. Quizá estaban haciendo la misma tarea de Wilhelm Reich y esto había provocado la llegada de ovnis. Es muy difícil saber qué fue aquello y puede ser todo fantasía. Lo que sí es un hecho es que numerosos militares norteamericanos y algunos funcionarios británicos estuvieron involucrados en un avistamiento ovni que incluyó un eco de radar
Incluyó numerosos testigos en 2 ocasiones separadas, huellas físicas en el suelo, radiación residual, extraños movimientos de luces, que involucraron un testigo de alto nivel, con rango de coronel, y un teniente coronel observando lo mismo. Es difícil creer que pudiera haber algo así, pero sí lo hay. E incluso, el detalle aquí curioso es que en el primer avistamiento, cuando Peniston se acerca a tocar aquello y pasa todo eso, mientras que ellos consideran que han pasado unos minutos apenas, en la base militar habían pasado 45 minutos y los relojes de ambos militares, Burroughs y Peniston, estaban fuera de tiempo. De hecho, Burroughs considera que en un cierto momento él estuvo dentro de la nave, y Peniston lo sostenía también, porque precisamente cuando él voltea y ve aquel extraño haz de luz sobre Burroughs y vuelve la vista a la nave y vuelve a ver a Burroughs, estaba casi seguro de que había desaparecido. Así es que tendríamos además un caso de abducción, pérdida de tiempo, anomalías electromagnéticas por todas partes. El problema es ¿qué se pudo saber en realidad? Es probable que, aparte de la historia, que es una historia muy impactante, la propia CIA o los... ¿cómo llamarlo? El comité que está a cargo de estas cosas a nivel central, a nivel muy alto, tengan más información y sepan a lo que se enfrentaron esa noche. Para el resto del mundo, simplemente es una historia increíble que esta noche le he querido compartir. Le agradezco mucho el que me haya acompañado esta noche y le ofrezco una disculpa. Esta noche la voz y la calidad de la transmisión obviamente no son las de siempre, por un problema de una fuerte gripe. Espero que no le moleste eso, pero no he querido dejar de acompañarles y compartirles un extraño caso. Muy buenas noches y que descansen en paz.